Buenos días. Va a dar inicio la mesa redonda en la que específicamente vamos a hablar de la globalización. Yo lo primero que quería hacer era pues dar las gracias a todos ustedes, a los ponentes, a CEDE, no solamente por haber celebrado este congreso en Sevilla, que yo creo que es muy importante para una ciudad como esta. También agradecerle, pues en nombre del periódico Expansión y en el mío propio, que nos haya brindado la oportunidad de estar aquí. Entonces, antes yo voy a cometer la herejía de llevar la contraria a don Antonio Garrigues, que antes comentaba al inicio de su mesa redonda que era sin lugar a dudas la más importante de la jornada. Yo, al margen del moderador, creo que la más importante es esta, por el asunto que se va a tratar, sobre todo en un momento en el que todos ustedes saben cuál es la situación de la economía española, cuál es la situación del mercado interior y la importancia de salir fuera, ¿no? Aquí tenemos a 5 personas que conocen perfectamente lo que es la globalización, son todos directivos de empresas internacionales, multinacionales. Tenemos además la suerte de contar con 2 personas que no han nacido en España y yo creo que nos pueden, aunque llevan ya muchos años, nos pueden dar una visión también bastante más global, ¿no? Y yo voy a ir directamente al debate. La idea es que sea una mesa, pues que haya debate, que se pueda hablar de diferentes cosas, que el público aporte sus preguntas. Y por eso lo que hemos decidido, vamos a hacer primero una pregunta común muy concreta a cada uno de ellos y después, pues una ya específica en función de cada empresa. Yo, de todos modos, antes de empezar, no sé si lo ha dicho alguien, no he podido asistir completamente a todas las intervenciones, pero sí que me gustaría tener un reconocimiento para 2 directivos que han sido muy importantes para España y que en muchos aspectos han sido un ejemplo, ¿no? Como han sido don Isidoro Álvarez y don Emilio Botín, ¿no? Entonces yo creo que es un ejemplo que para los directivos españoles tiene que estar ahí, una pérdida tremenda, pero yo creo que son empresas que han sabido además gestionar los nuevos equipos que tienen que tomar el mando, ¿no? Entonces yo, por lo menos en lo que concierne, me gustaría tener ese reconocimiento. Dicho esto, vamos a pasar directamente a las preguntas. Ustedes tienen toda la información, no les tengo que explicar ni quiénes son, ni lo que hacen sus empresas, porque yo creo que es de sobra conocidos, ¿no? Entonces, la primera pregunta que yo les quería plantear de manera común es que si los directivos españoles están preparados a día de hoy para un mercado que es cada vez más globalizado, que todo apunta a que cada día lo va a estar más, y cuáles son sus puntos fuertes y los puntos débiles en comparación con otros directivos, ¿no? Sobre todo de países del entorno. Entonces, la primera palabra se la voy a ceder a don Javier Monzón. Gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Y me sumo a la felicitación a CEDE por la organización y por la convocatoria. En Indra tenemos aproximadamente 450 directivos. Nosotros tenemos 2 niveles directivos solamente, directores, que son responsables de negocio completo, y gerentes, que gestionan ámbitos específicos de una unidad de negocio. Y, como les decía, tenemos 450 directivos y más de 3.000 gerentes. Y el resto ya son profesionales, jefes de proyecto, profesionales de alta cualificación técnica, pero sin responsabilidad global de gestión. Ese conjunto de directivos, tenemos directivos de 30 nacionalidades y del colectivo de gerentes de 45 nacionalidades. Y gestionan operaciones de la compañía de manera completa, continuada y recurrente en 70 países, y en este momento tenemos proyectos en 110 países. Y nosotros hacemos, como es lógico, procuramos hacer un análisis de cuáles son las capacidades y las habilidades del conjunto de ese equipo directivo y de cada uno de ellos, y también nos hemos preocupado de ver si hay diferencias por origen geográfico o por la trayectoria que han tenido en su nivel, dónde se han educado y dónde han desarrollado las primeras etapas de su vida profesional, ¿no? Yo creo que hay 5 aspectos principales
en los que un directivo tiene que hacerlo bien, ¿no? O tiene que tener buenas capacidades. La primera son los conocimientos, que consiste en dominar unas capacidades técnicas, dominar unas herramientas y conocer de aquello de que se va a ocupar, ¿no? La segunda es tener capacidad de liderazgo y de infundir espíritu emprendedor en su equipo y en el entorno de gestión que él actúa. Y como todos sabemos, capacidad de liderazgo implica capacidad de ilusionar, de motivar y de hacer que otros hagan, ¿no? Un directivo necesita también capacidad de pensamiento estratégico, saber entender el entorno, proponer cuál es la mejor manera de la compañía de definir sus ventajas competitivas y de hacerlas efectivas. Yo creo que un directivo necesita compromiso con el proyecto de su empresa y compromiso con los distintos profesionales y grupos de interés con los que se relacionen y ante los que represente la compañía. Luego un directivo necesita entregar resultados, necesita conseguir logros y hacer realidad los objetivos que nos hemos propuesto, ¿no? Nuestra experiencia es que, primero, yo quiero decir que el directivo español creo que es un buen directivo comparativamente con los de, no solo los de su entorno, sino con los de, por lo menos en nuestro caso, los de estos 40 países en los que tenemos directivos y de los que tenemos directivos, ¿no? Bueno. En conocimiento, capacidad técnica, dominio de herramientas y en compromiso están entre los mejores de nuestros colectivos. Donde tienen que mejorar es en algunas facetas de los que determinan los otros aspectos a los que he mencionado, ¿no? Y sobre todo tienen que mejorar según cuál sea el entorno y las circunstancias en las que desarrollan su actividad, ¿no? Nuestra experiencia es que el directivo español es algo menos resistente que otros a la frustración. Cuando las cosas no van bien, nos afecta más y de manera más rápida y más intensa. Nos cuesta a veces tener empatía con aquellos que son distintos o que son sustancialmente diferentes de nosotros. No somos tan multidisciplinares como sobre todo los del mundo anglosajón o los del norte de Europa. Somos menos multiculturales, es decir, conocemos menos otras culturas, otras formas de hacer y de pensar y nos cuesta más relacionarnos con ellos y nos falta algo de precisión o de rigor en la ejecución, no en los aspectos técnicos, sino en todo aquello que define una acción empresarial, que al final, como decía antes, es cumplir un objetivo y que las cosas se hagan bien y se terminen bien, ¿no? Como antes decía, ya con esto termino, nosotros intentamos ver cuáles los antecedentes de educación y de trayectoria inicial en la vida profesional de nuestros directivos, ¿no? Y una reflexión que quería hacer, yo creo que nuestro sistema educativo está muy centrado en la transmisión de conocimientos, ¿no? Y no tanto en la transmisión y la adquisición de nuestros profesionales, que luego van a ser directivos, de habilidades de gestión, que son tan importantes como los conocimientos. Y además de dos aspectos que se nota mucho en los que tienen un origen anglosajón o equivalente, y yo soy de los que defiende que todo directivo o todo profesional debería incluir en su educación aprender a tocar un instrumento y hacer mucho teatro. Tocar un instrumento implica una gran capacidad de resistencia al fracaso, porque tocar un instrumento es muy difícil, sale mal muchas veces, hay que repetirlo, hay que ser persistente y hay que ser preciso. Un instrumento no suena bien si no se hace con perfección. Y el teatro no es solo para aprender a hablar en público o sabernos desenvolver en entornos sociales, sino porque el teatro tiene una cosa fundamental y es que uno tiene que poder decirle al que tiene al lado que está muy a gusto con él o tiene que actuar junto con él independientemente de si te cae bien, si te cae mal, si te gusta o no te gusta, ¿no? Y como antes decía, yo creo que los directivos españoles nos cuesta interactuar, integrarnos, trabajar en equipo, liderar a personas con las que no tenemos una empatía o un entendimiento personal grande. Muchas gracias, Javier. Ahora el turno lo va a tener John Scott, presidente en España de KPMG y número 2 a nivel mundial. Él, bueno, nacido en Escocia, pero ya con casi 30 años en España, yo creo que nos puede dar esa doble visión del directivo español.
Muchas gracias, Simón. No sé si tengo la memoria tan larga hacia atrás. Yo creo que primero también quisiera sumar yo creo, el gran éxito que en CETI tenemos con esta conferencia, que cada año va a más. Yo creo que es una muestra de la inquietud que hay entre los directores y ejecutivos para conocer y compartir conocimientos, ¿no? Yo creo que, vamos, no puedo estar más de acuerdo con lo que ha comentado antes Javier. Yo creo que para mí no es tanto una cuestión de si unos son mejores o peores. Yo creo que hay una cosa que, vamos, yo creo que es con lo que yo me estoy quedando a lo largo de la jornada hasta ahora, y eso es que estamos en un entorno de cambio constante. La globalización es un reflejo de eso. Eso requiere que se abraza la tecnología, se entiende cuáles son las implicaciones, y a la vez hemos pasado por crisis financieros y otro tipo de crisis a nivel global que está haciendo que hay muchísima presión política sobre los reguladores, tanto en España como en cualquier otro sitio, ¿no? Y después cada país está tomando sus medidas para hacerse más atractivo para la inversión. Entonces yo creo que indudablemente nosotros como directivos hay una cosa que nos cuesta mucho, ¿no? Porque es muy fácil caer en el día a día, caer en lo que está en primera página de los periódicos y no ir más allá para entender realmente qué es importante frente a lo que simplemente son sucesos y situaciones coyunturales que sería irá resolviendo de una forma u otra. Yo creo que quizás son unas cosas que a lo largo de estos años, que yo sí creo que no damos suficiente crédito al ejecutivo español o directivo que trabaja en las empresas españolas, es que yo creo indudablemente todo el proceso de globalización e internacionalización que se llevó a cabo durante los 90, tenemos ejemplos de grupos aquí en este panel que han tenido y siguen teniendo muchísimo éxito en el entorno internacional, pues en los 90 tuvieron que tragar con todos los problemas que hubo, sobre todo en Latinoamérica. Entonces eso ha formado para mí un equipo de directivos que tienen capacidad de moverse y operar bien en distintas situaciones. Ahora, lo que creo que ha cambiado, y yo creo que eso es donde el éxito se puede conseguir o no, en términos de las propias empresas, ¿no? y las carreras de los ejecutivos, es que, claro, indudablemente hay crisis, pero hay tal cambio en lo que son los modelos de negocio a tal velocidad de asegurar que uno esté encima de esa situación, entendiendo cuál es el sentido de las cosas que se está haciendo, aprovechando de esos cambios, pues eso es muy difícil, ¿no? Y yo creo, Javier ahí comentó el aspecto del líder, que no puede estar más de acuerdo con él. Eso es fundamental, porque creo que también lo comentó esta mañana Antonio Brufau. El líder no es simplemente el ejecutivo gestor perfecto, es la persona que consigue que su equipo aprovecha y abraza los cambios y aprovecha de las oportunidades que da el mercado. Entonces, ya sé que es una frase un poco utópica, ¿no? Pero que en cierto modo el líder tiene que convertirse en el agente de cambio, ¿no? Es una persona que promueve el cambio y hace que la organización aproveche de las oportunidades. Muchas gracias, John. Cedo la palabra a José Luis Bonet, presidente de Freixenet. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a CEDE. Muy satisfecho de estar aquí. Y voy a hablar en clave de vivencia personal, porque Freixenet es una empresa familiar catalana y por tanto española, que en definitiva me ha permitido vivir la pregunta a lo largo de mi vida. En la autarquía pasaba lo que el profesor economista Fabián Estapé relacionaba con los anuncios que había en los vagones de la Renfe.
es peligroso asomarse al exterior, porque efectivamente, pues de aquí no salía nadie, ¿no? Y salvo excepciones contadísimas. Por tanto, no había tema, ni directivos ni nada. Viene el plan de estabilización en el 59 y se abre lo que yo a veces he llamado una primera transición socioeconómica, que no política, que permite a los más osados empezar a salir y a exportar. En el caso de Freixenet empezó la raza de empresario que tiene mi tío José Ferrer, el querer conquistar el mundo, pero era el solo prácticamente. Montó un departamento de comercio exterior en el año 86. En el sector nadie se creía que se pudiese exportar nunca una botella de cava, ¿no? Era imposible, ¿no? Y entonces, en el primer departamento de comercio exterior, lo que puso mi tío fue un contable, tanto máximo directivo, vendedores comerciales en absoluto, ¿no? Distribuidores en cada país, pocos países, y empezó. Pero efectivamente España ha tenido fortuna, ¿no? Porque viene la transición, viene la incorporación a Europa, viene la incorporación al euro y entramos en la globalización. En el caso de Freixenet esto se anticipó y por eso Freixenet ahora es el líder, porque cuando los demás no se lo creían, hizo ese desarrollo. En los años 80, cuando ya se empiezan a tener los primeros éxitos importantes, el primero en Estados Unidos, pues empiezan ya profesionales, directivos profesionales. Y como es una empresa familiar donde la informalidad es casi la norma, se ha mezclado mucho lo que son directivos españoles y directivos extranjeros. En Freixenet ahora somos unos 1.900 empleados en el grupo, de los que 1.200 estamos en España y el resto anda por 140 países, ¿no? Bien, ¿qué ocurrió? Pues que a medida que avanzábamos y tomábamos posiciones en el mundo, cada vez eran más directivos profesionales extranjeros. En este momento hay una mezcla, pero con tendencia a que los de cada país sean de cada país. Y ahora, ¿cómo estamos? Que al final la pregunta iba por ahí, ¿no? Pues eso va a más, esto no hay quien lo pare. España ha llegado tarde a la globalización. Algunos, por fortuna, nos hemos avanzado. En España debe haber 500 empresas que tenemos posición en el mundo y que tenemos un recorrido muy importante por delante. Pero en general se ha llegado tarde. Y yo creo que hay una correlación entre las crisis y la cantidad de exportadores. Las empresas, cuando hay crisis, han empezado a salir. Y exportan más o menos si la crisis del 93 la que les movió, o la del 2000, o ahora ya la del 2007-2008, ¿no? En consecuencia, son las crisis las que han movido la cosa. Pero ahora hay un cambio de mentalidad y de actitud en el empresariado. Yo lo veo en ese observatorio absolutamente extraordinario que es la Feria de Barcelona, 88 salones de todos los sectores, y ahí hay una ley general que ya está establecida. Las pymes que en los años 2004, 5, 6 te decían, yo, ¿por qué me voy a molestar en salir? Y si aquí vivo bien, gano dinero, que viaje otro, ¿no? Todas ellas, las que quedan, porque algunas se han quedado por el camino, todas ellas ya te dicen, sí, yo o salgo o muero. Y eso es la gran oportunidad de España en este momento, porque el cambio de mentalidad y el cambio de actitud lleva a que la exportación y la salida y la adaptación a la globalización va a ser estructural. Por tanto, yo en eso soy extraordinariamente optimista. ¿Qué quiere decir? Que va a hacer falta una cantidad enorme de directivos para la internacionalización. Y eso es muy importante. Y los jóvenes de este país debieran entenderlo, porque muchas veces yo los veo desorientados. Y, en definitiva, lo que va a hacer falta son jóvenes preparados, que muchos lo están, pero que no se han planteado que tendrán que ir a conquistar el mundo. Y eso es muy importante. Yo cuando leo en periódicos y oigo lo de la fuga de cerebros, bueno, no me gusta nada, porque yo creo que es al revés.
Los jóvenes tienen que salir 1 o 2 años a hacer su formación, porque necesitarán tener conocimientos, saber idiomas, tener un sentido cosmopolita, ¿no? Y esto yo creo que es lo que vamos a tener en el futuro. Muchas gracias. Ahora el turno es para Richard Weisen. Presidente de Heineken España. Podrán ver que en los programas estaba previsto que interviniera Jorge Paradela, pero bueno, sé que ha insistido mucho para que pudieras venir tú, pese a que tenías compromisos fuera de España, y bueno, te lo agradecemos, tanto en mi nombre como en el nombre de CEDE. Entonces, como tu visión de nacido en Estrasburgo, casi 8 años en España, al hilo de esta pregunta, ¿cuál es tu opinión? Mira, en primer lugar, dar las gracias por invitarme y me agrada muchísimo estar aquí en representación de mi amigo Jorge Paradela, que mucha gente conoce aquí. Mira, nosotros tenemos un negocio que es el negocio de la cerveza. Somos especialistas y vendemos cerveza en casi todos los rincones del mundo. Lo que no se sabe tanto es que también somos una empresa familiar. Es la 4ª generación de la familia Heineken que controla la compañía hoy en día. Y esto es muy importante en cuanto a la cultura de la compañía. Es una compañía holandesa de raíces, es decir, de un país pequeño. Holandesa también es europea y para crecer hemos tenido que salir desde hace mucho tiempo de nuestro país. Entonces, esto empezó en el siglo XIX. Muy rápidamente, ya la primera generación de la familia empezó a exportar los productos. Y bueno, esto ha ido cogiendo velocidad, por supuesto. Entonces, hoy es una verdadera empresa global, presente en casi todos los rincones del mundo, en todos los países, con sistemas de operaciones distintos de un país a otro. Hay más o menos 76 países hoy donde tenemos operaciones completas, con fábricas, con sedes sociales, redes de venta, lo que necesitamos para vender, y los demás países, casi todo el resto en el planeta, son países donde todavía exportamos o tenemos acuerdos con socios locales. Entonces, empresa global, empresa internacional, muy abierta a las culturas de los demás países donde estamos. No pretendemos nosotros exportar el modelo holandés en todas las partes del mundo porque sería imposible de todas formas y no es la mentalidad holandesa. Por eso decía que el origen y la cultura de la compañía son importantes para entender cómo manejamos o hacemos moverse los directivos de la compañía. Entonces, a la pregunta, los directivos españoles, ¿dónde están en nuestro grupo? La verdad es que tienen muy buena percepción en el grupo. España en general, como operación, y no es porque la lidero yo, pero porque es así, tiene una muy buena percepción dentro del grupo y es una operación importante dentro del grupo, con lo cual se le presta mucha atención desde el grupo. Y los directivos tenemos en el pasado reciente muchos casos de éxito de directivos que venían de España, que incluso hace unos años formaban parte de nuestro equipo aquí y que hoy tienen puestos de altísima responsabilidad dentro del grupo. Por ejemplo, la persona que lidera el marketing a nivel europeo es español, el antiguo director marketing de Heineken en España. El que lleva las ventas, desde el punto de vista funcional en el grupo en Holanda, es también ex miembro del equipo directivo. ¿Por qué es así? Es así porque, bueno, la preparación, se ha dicho, la preparación de los directivos aquí en España es de nivel de la élite mundial, no hay ninguna duda sobre esto, es una muy buena preparación académica. La capacidad de creatividad de los españoles es muy por encima de la media. Es gente muy creativa. Además, es muy agradable trabajar con españoles porque siempre hay buen rollo cuando hay un español en un grupo de trabajo. Esto cuenta mucho, a veces en reuniones un poco más aburridas, bueno, siempre hay el toque de humor y de buen rollo, sí, es así que se dice, por parte de los españoles. Agentes de cambio, en muchos casos, lo hemos visto. Sabemos que podemos contar con la energía y esta capacidad de creatividad de los españoles cuando toca, y toca muchas veces implementar cambios en las organizaciones.
Entonces nosotros vamos bastante bien con el desarrollo de los españoles en el grupo, pero podríamos hacer más. Y hacer más significa todavía un pequeñito toque de flexibilidad a la hora de cambiar, y a la hora de cambiar de país, me refiero. Es verdad que es un sacrificio irse en general de su país y probablemente es un sacrificio aún más irse de España y irse de Sevilla aún más, porque tenemos aquí muchos directivos en España. Y lo entiendo perfectamente. Pero lo que hay que entender es que el directivo español está en un mundo competitivo. Y yo siempre veo los ejemplos de mis colegas holandeses. Ellos, si les propones ir a Serbia, ir a Nigeria, ir a donde sea, no preguntan cuándo vuelven a su país. Van y nada más. Es verdad que a nosotros nos gusta volver a España cuanto antes, una vez nos hemos ido, y esto no siempre es posible. Entonces, con toque, creo que casi no hay nada más. Sí se puede decir también que somos muy buenos en montar estrategias, tenemos muchas ideas, nos gusta arrancar muchas cosas. A veces nos cuesta más acabar con las cosas anteriores y asegurarnos de la buena ejecución, pues esto ya se gestiona con el management y el liderazgo de los jefes. Esto no es tanto un problema. Realmente yo creo que con más flexibilidad tendríamos mucho más casos de éxito de directivos españoles en general, no solo en nuestra compañía. Muchas gracias, Richard. Para cerrar este primer turno, que no sé si te han dejado las personas que te han precedido muchas opciones. Ángel García Altozano, director general corporativo de Grupo ACS. Bueno, es un poco complicado hablar el último, sobre todo después de 4 intervenciones tan brillantes. Antes de nada, quiero agradecer a CEDE otra vez esta oportunidad. Es un privilegio poder estar con vosotros participando en estas jornadas. Yo creo que a la pregunta de si los directivos españoles están preparados, yo me remitiría a dos flashes rápidos. En primer lugar, es cada vez más frecuente encontrarnos en los comités de direcciones de grandes empresas para las que España no es el mercado principal, a directivos españoles formando parte de esos comités de dirección. Tenemos banca de inversión, tenemos empresas líderes del sector de automoción, químicas, de seguros, lo cual pone de manifiesto que han sido personas por sus capacidades profesionales que han destacado dentro de sus organizaciones y adquirido esa posición. Y quizá el segundo flash, posiblemente más importante, es la escalada a posiciones de liderazgo que han adquirido grandes empresas españolas. No merece la pena enumerarlas, pero vamos, todos conocemos el caso del sector financiero, el sector eléctrico, en el sector de telecomunicaciones y tecnología, en el sector de petróleo. Son todas compañías que ocupan un lugar muy destacado en el panorama mundial dentro de sus sectores. En este proceso de liderazgo no solamente ha sido consecuencia de sus capacidades de inversión, que en muchos casos no son tan importantes, pues tienen un gran componente de servicio, sino a la capacidad de gestión de su negocio por parte de los directivos. Fortalezas y debilidades. Quizá por empezar con las debilidades, hay una cosa que es evidente. La cultura del mundo de los negocios es fundamentalmente anglosajona. No solamente el idioma, sino los mercados de capitales, los servicios profesionales tienen un mayor desarrollo anglosajón. Y eso, hasta hace unos años, suponía una debilidad para los directivos españoles que estaban menos familiarizados con eso. Yo creo que en los últimos años, 10-15 años, se ha producido un proceso de aprendizaje muy rápido. Quizá las escuelas de negocios y la práctica a partir de las empresas ha llenado ese gap que se producía. Yo creo que en este momento eso está prácticamente superado. Y pasando a lo de las fortalezas, yo distinguiría dos. En primer lugar, una flexibilidad y una capacidad de adaptación que posiblemente, a mí me parece, destaca el directivo español como por lo general. Quizá en los últimos años, con la crisis, se ha producido un avance muy importante de compañías españolas y se ha puesto de manifiesto este efecto que decíamos. Os doy un dato que a mí me ha parecido bastante impresionante.
En la lista del Fortune 500, son compañías las mayores del mundo que tienen facturación superior a 20.000 millones de euros, no sé si es de euros o de dólares, el año 2003 había 5 compañías españolas. En el año 2013, 8. Esas 5 compañías españolas facturaban 163.000 millones y han pasado a facturar, las 8 que hay ahora, 391.000. Más de 2 veces lo que facturaban en el 2003. En el 2003, de esos 63.000 millones, un 38% era fuera del mercado español. Hoy día, de los 391.000, el 68% es fuera del mercado español. Se ha multiplicado por 4,3 veces la generación de negocio fuera de España en los últimos 10 años. Esto, en una grandísima parte, es consecuencia del conocimiento y la capacidad de gestión de estos directivos, que en su mayoría, dada la naturaleza de las empresas que son fundamentalmente españoles. La segunda característica que me gustaría destacar es que hay un profundo conocimiento de su negocio. Si veis un poco en estas compañías líderes de su sector, se ha producido una revolución por parte de cada una de ellas en su área de negocio. Es singular el cambio que ha producido, por ejemplo, el sistema bancario mundial, el Banco de Santander, BBV o CaixaBank, Telefónica en sus telecomunicaciones, Repsol en el sector de la energía. En cualquier caso, ha habido un cambio importante. Inditex ha revolucionado la distribución del sector de moda. Todo eso nace de un profundo conocimiento del negocio que tienen esas personas que gestionan esas actividades y esas compañías. Yo creo que es una diferencia, a mí me parece bastante significativa, porque se ha puesto de manifiesto en los últimos años y se ha puesto de manifiesto con mucha fortaleza. Ya digo, quizá lo habríamos notado igualmente, pero más despacio, si no hubiera empujado la crisis tan fuerte y que hemos tenido todos que espabilarnos para llenar el vacío que se producía en los mercados domésticos. Son las dos características: flexibilidad y adaptación y profundo conocimiento del negocio. Ni nada más. Muchas gracias, Ángel. Cerrado este primer turno, ahora vamos a proceder a ir a otra pregunta ya más concreta para cada área de actividad. En primer lugar, la pregunta se la voy a hacer a Javier, presidente de una empresa que es rara avis en el empresariado español, porque es dedicada a la industria, es líder global en muchísimos ámbitos. No es muy habitual que empresas de este sector se hayan posicionado como ha hecho Indra. Entonces, en este sentido, el Ministerio ha lanzado la Agenda para la Reindustrialización de España. Yo, en este sentido, aquí hay muchos directivos pertenecientes al sector industrial. Me gustaría saber qué oportunidades hay para un país como el nuestro y, sobre todo, teniendo en cuenta que muchos de nuestros competidores tienen una mano de obra muchísimo más barata y es muy complicado competir con eso. ¿Qué oportunidades creéis que tenemos? Efectivamente, en España, como en muchos países, como casi todos los países desarrollados, hay un debate de nuevo sobre la necesidad y las oportunidades de reindustrializar nuestras economías, ¿no? Si recuerdo bien, en los últimos 20 años, me parece que en Europa, o los países desarrollados, pero en Europa occidental, el peso de estos países en el Producto Industrial Bruto de la economía mundial ha debido caer más de 10 puntos y, en contrapartida, el peso que tiene en el Producto Industrial Bruto mundial de los países emergentes ha aumentado en más de 20 puntos. En España es un poquito más, digo un poquito menos, en Europa un poquito más, pero andamos en torno a un peso del 15% de nuestro PIB total representado por el sector industrial, cuando hace 20 años estaba cerca del 30%, ¿no? Y saben que hay una agenda europea por la cual hay un objetivo compartido por todos los países europeos de conseguir que al menos el sector industrial represente un 20% del Producto Bruto de las economías y de la zona euro. La razón yo creo que es clara. Todos los países necesitan un equilibrio entre distintos sectores económicos. El sector industrial genera normalmente un empleo
de mayor cualificación o de alta cualificación, genera un empleo más estable, ¿no? La permanencia y la rotación. O sea, la permanencia es mayor y la rotación es menor en las empresas industriales que en las empresas de otros sectores. El sector industrial tiene un efecto multiplicador mayor sobre el conjunto de la economía. Es más intensivo en I+D, exporta de manera más recurrente y soporta mejor los ciclos en la actividad exportadora. Es decir, en definitiva, pues contribuye mejor a que las economías tengan un modelo más sostenible y más equilibrado en el tiempo, ¿no? Y efectivamente en España el Ministerio de Industria ha llevado a cabo una acción, yo creo que muy bien hecha, un análisis muy detallado y muy riguroso de cuáles son las fortalezas y debilidades y las características de nuestro sector industrial y los segmentos de nuestra economía industrial, y ha propuesto, y el Consejo de Ministros ha aprobado, una agenda que yo creo que es muy completa y unas líneas de acción muy bien definidas para revitalizar la industria. Hay una oportunidad nueva, ya saben que se habla, y yo creo que estamos en los comienzos de una tercera revolución industrial basada en las nuevas tecnologías digitales. Y eso abre oportunidades para todos los países y para todas las economías, ¿no? Es verdad, como nos recordaba el moderador, que hay países con estructura de costes más eficientes o más baratas para producir, pero también es verdad que la producción no solo depende del factor coste, sino de otras capacidades como el diseño, innovación y más en este entorno que permiten y que abren las nuevas tecnologías digitales, ¿no? Yo creo que todos conocemos que las personas, los sistemas productivos, las infraestructuras están cada vez más conectados en tiempo real a redes de datos y a este concepto que se llama ya Internet de las cosas o el Internet de todo, ¿no? Hace 10 años había 500 millones de dispositivos en el mundo que estaban conectados de forma permanente en tiempo real a redes de este tipo, a Internet, si quieren que simplifiquemos, ¿no? Hoy hay más de 15.000 millones de dispositivos y en el año 2020 habrá más de 50.000 millones de dispositivos, ¿no? Y esto va a alterar profundamente las formas de producir, las formas de vender, también, dicho sea de paso, las formas de vivir de todos nosotros, pero ahora que nos ocupa o que nos preguntan por la industrialización, esto va a cambiar radicalmente la forma en cómo se produce, ¿eh? La producción del futuro va a ser una producción mucho más segmentable, no va a requerir series tan largas, va a ser una producción casi personalizada por tipos de clientes, donde las tecnologías clave no van a ser la capacidad de crear economías de escala y de producir estándares, sino al contrario, de saber gestionar las diferencias, ¿no? Y esas tecnologías clave van a ser la capacidad de diseñar e interactuar con sensores de todo tipo, la sensorización de toda la actividad económica y social abre un nuevo horizonte, y sobre todo todas las herramientas basadas en desarrollo de software, creación de algoritmos, análisis de datos masivos y aportación de inteligencia a todas las fases del proceso productivo, ¿no? Sería muy largo ahora, pero yo creo que España tiene algunos sectores de mucha relevancia y de mucho potencial, donde tiene ventajas suficientes para hacer una apuesta y sumarse a esta tercera ola de industrialización, ¿no? Para eso seguramente necesitamos, y este plan que ha elaborado el Ministerio de Industria lo contempla, una agenda digital más intensa. Necesitamos crear la base de infraestructura digital suficiente para que todos los negocios puedan aprovecharse de esta nueva ola, y necesitamos también, creo yo, reforzar la vocación y el número de profesionales que se dedican a la ciencia y a la tecnología, ¿no? No sé si saben que en España, y en eso somos una, no anomalía, pero tenemos una diferencia negativa con nuestro entorno y con los países más dinámicos desde el punto de vista industrial, en España un 60% de nuestros estudiantes universitarios estudian ciencias sociales o humanidades. Y del 40% restante, la mitad, es decir, un 20% del total, estudian disciplinas que tienen que ver con ciencias de la salud. Y solo un 20% estudian carreras que tienen contenido, conocimiento técnico o científico, ¿no? Y este porcentaje en los países de nuestro entorno pues es entre 10 y 15 puntos superior, ¿no? De manera que yo creo que tenemos muchas oportunidades. España, yo creo que
ha hecho una hoja de ruta en este plan del Ministerio de Industria que me parece que está bien concebida y diseñada. Tenemos las capacidades para hacerlo bien, pero tenemos que hacer una apuesta, a mi juicio, más decidida y una apuesta más global. Perdona que te interrumpa, hablabas, antes de pasar a John, hablabas que España tenía grandes oportunidades en algunos sectores. Sí. ¿Podrías concretar alguno? Sí, yo creo que nosotros tenemos primero todas las tecnologías que van asociadas a la gestión de infraestructuras, a dotar de inteligencia las infraestructuras. En general, para que se produzca un proceso de innovación, que es el que va a determinar la competitividad industrial en el futuro, hacen falta 3 elementos y eso ya hay mucha evidencia empírica en el mundo, ¿no? Es que tengamos agentes que de manera sostenida generen demanda innovadora, que tengas el conocimiento en el entorno cercano que te permita desarrollar una oferta para satisfacer esa demanda innovadora y la capacidad industrial empresarial que lo dé forma y lo haga productible y producible, ¿no? Entonces, como decía, inteligencia para infraestructuras, sistemas de vigilancia y que eso evoluciona a todo este mundo de la ciberseguridad. Yo creo que también en servicios básicos o esenciales como son sanidad, servicios financieros, distribución, consumo. Ahí tenemos, yo creo que grandes agentes desde el punto de vista de demanda, conocimiento y capacidades industriales. Entonces, si ponemos la plataforma digital necesaria y generamos en volumen los recursos humanos de cualificación suficiente, yo creo que tenemos todos los elementos para poder tener éxito. Muchas gracias, Javier. John, antes hablábamos que, bueno, de las características, o, bueno, que si más bien si los directivos españoles estaban al nivel de los del resto del mundo, cuáles eran sus puntos fuertes, débiles, pero ahora yo lo que quería consultarte es, en una empresa como la tuya, ¿qué cualidades se valoran a día de hoy más? Y ahora y en el futuro, ¿cómo lo ves tú? Gracias, Simón. Yo creo que, en cierto modo, lo tocamos antes, ¿no? Yo creo que los directivos tienen que ser ágiles y flexibles, ¿no? Para hacer frente a los cambios que hay. Creo que unas cosas fundamentales es que como líder de un equipo es fundamental que promovemos la innovación, las ideas, que nunca, por muy disparatada parece alguna idea de alguna persona, que cuando nos lo trae lo tenemos que recibir bien y intentar que la gente siga proponiendo cosas que nosotros no habíamos pensado, porque al final de cuentas como directivo dependes de tu equipo, ¿no? O sea, individualmente dependes de tus propias cualidades también, pero dependes más de la efectividad de tu equipo. Y yo creo que una de las cosas que realmente al hilo de también lo que estaba comentando Javier en términos de promover que la gente estudia más temas científicos y tecnología y todo más, yo creo que hay una cosa que todos cometemos y en estos momentos, yo sí pienso en términos de KPMG, es una de las cosas que más nos cuesta, ¿no? Tenemos la tendencia de entrevistar y contratar nuestra imagen ahí enfrente de nosotros. Y precisamente lo que tenemos que hacer es promover la diversidad dentro de la organización, porque otra vez el entorno está cambiando tanto de que lo que antiguamente quizás, y cuando digo antiguamente, estoy hablando de hace pocos años, lo que necesitábamos era economistas y abogados, pues ahora necesitas ingenieros tanto en términos de tecnología como ingenieros de caminos y en estructuras que habitualmente no te imaginas que ese tipo de capacidades se necesitan. Entonces, esa agilidad te tiene que llevar a tener, lógicamente, tu visión por dónde va a ir el negocio, el sector donde estás metido y comprender que necesitas un equipo diverso para hacer frente a estas oportunidades. Y yo sí creo que en España tenemos una oportunidad muy importante de aprovechar las fortalezas que hay, o sea, las fortalezas en términos de ingeniería en sus distintos ramos, o sea, que hay muchísima calidad en España y eso lo estamos viendo
lo comentó antes Luis, en términos de gente fichando chicos españoles para que se vayan fuera. Les están fichando por la calidad que tienen. Eso no hay que perder vista de ello, y lo que hay que hacer es en la propia industria aprovecharse de esa calidad en la medida que se puede. Muchas gracias. José Luis, tú vas a ser el nuevo presidente de la nueva Cámara Oficial de Comercio de España. Uno de los retos que os habéis planteado es apoyar sobre todo a las pymes españolas para que den el salto exterior. Hoy hay aquí muchas personas que están dirigiendo pymes. Muchas veces ese temor a dar el salto es importante, supone muchos gastos, tiene muchos riesgos. Desde el nuevo cargo que vas a ocupar y con tu equipo directivo, ¿qué planes tenéis para conseguir este reto muy ambicioso pero muy complicado también? Bien, es cierto, el 19 de este mes yo presentaré mi candidatura a propuesta del Gobierno a la presidencia de la Cámara de España, que sustituye al Consejo Superior de Cámaras. Cuando a mí el Gobierno me hizo el honor de proponerme esto, me pregunté, bueno, ¿y por qué? No soy nadie, ¿no? Y Freixenet además es una pyme en el mundo, pero lo entendí. Justamente por esto, porque Freixenet es una pyme en el mundo y porque ha hecho un recorrido desde la nada a ser el primero del mundo de su sector. Desde un punto donde nadie creía que se pudiera, era imposible, a hacerlo posible. Y en ese sentido, Freixenet pues tiene muchos defectos en el desempeño, y lo confieso, pero el modelo es bueno, es virtuoso, ¿no? Y además está en un sector, contestando también a la pregunta de antes, que es ganador. España tiene el sector alimentario, que si se alía de alguna forma con la gastronomía y con el turismo, es imbatible. Ahí ganaremos seguro, ¿no? Yo recuerdo, voy a contar una anécdota. En el año 73, acompañé a mi tío José Ferrer, como he hecho toda la vida, a una reunión de la patronal. Y un champañista, entonces todavía no éramos cavistas, le dijo a mi tío, bueno, José, a ti porque te gusta mucho viajar, pero sabes que nunca exportaremos una botella de cava. Año 1973. No había exportación de cava. La exportación de cava, Freixenet ha sido el protagonista principal. En este momento es la primera del mundo del sector. Ha pasado al champán y el gap se va adelantando. ¿Por qué? Porque la competitividad, que es la relación calidad-precio, está aquí, en España. Y entonces, ¿cuál es el futuro? Y sigo hablando de este sector. En España hay 4.000 bodegas que elaboran vino. ¿Cuántas exportan en este momento? 3.900. ¿Qué pasa? Que, hombre, evidentemente la parte del León se la llevan 5 y Freixenet el primero. Pero los demás ya han empezado. ¿Por qué han empezado? Porque alimentaria ha sido el mecanismo. Importancia de las ferias. ¿El mecanismo en qué consiste? Que la pyme tiene que empezar. Es muy difícil exportar, ponerse las pilas y salir. Tiene riesgos, pero necesitas alguna facilidad. Las ferias, que dependen mucho de las cámaras, es uno de los mecanismos. Hay 3.900 que ya exportan porque han tenido contactos a través de alimentaria. En la última edición de este año ha habido más de 10.000 contactos comerciales. ¿Quién lo ha tenido? Las grandes empresas del sector, aunque somos pequeñas, no, las pymes, han empezado. Como tienen esa actitud que he dicho yo antes, por el cambio de mentalidad que ha producido la crisis, todo el mundo en el sector sabe que tiene que salir. Y algunos se quedarán por el camino, seguro, pero muchos llegarán. Y eso es muy importante porque a través de la internacionalización llegará el tamaño. Y el tamaño está muy relacionado con la competitividad. Y es, por tanto, un círculo virtuoso. Y ese es el modelo que hay que seguir. Yo creo que es por esto
que a mí me propusieron esto. ¿Y qué es lo que ha de hacer la Cámara de España? Evidentemente, facilitar esa operación gigantesca de conquista del mundo por parte de las pymes españolas. Evidentemente, tienen una ventaja, que son las grandes empresas, los que ya han tomado posición. Eso es una ventaja esencial, porque pueden entrar a rebufo de. Eso es muy importante. Pueden sentirse acompañadas. Los bancos, por ejemplo, cuando el Santander o el Bilbao Vizcaya o la Caixa tienen una posición en el mundo, la pyme tiene ventaja, seguro, seguro. Por tanto, yo creo que estamos en esta operación. Hay otras operaciones muy importantes. Por ejemplo, en la tradición de la Cámara, que es muy importante, la defensa de los intereses del comercio, la industria, los servicios y la navegación. ¿Qué quiere decir la defensa de la empresa? La empresa es la pieza clave del sistema. El sistema y el bienestar de la gente depende de la empresa. ¿Cómo puede ser que se ataque a la empresa? Me pregunto. No puede ser. Tiene que haber una revolución en la comunicación que hagamos las empresas, y las cámaras están para eso, en defensa de los fundamentos del orden establecido. La empresa es el principal. Por tanto, yo creo que yo voy con mucha ilusión a esto, porque me parece que el país, de alguna forma, va a salir muy beneficiado de una toma de conciencia de la enorme cantidad de gente de bien que hay en el país, en que tiene que afirmarse delante de aventuras que no se entienden. Muchas gracias, José Luis. Richard, ahora vamos a pasar de un lado a otro. José Luis hablaba de las pymes que están obligadas a dar ese salto exterior. En el caso de Heineken es muy diferente, ¿no? Es una empresa que, como puede ser el caso de Indra también, o ACS, KPMG, ¿no? que ya han dado ese salto, que están en muchísimos mercados de todo el mundo. Entonces, ¿cuáles son ahora mismo los retos que afronta una empresa global? Mira, yo creo que a cada etapa de la vida de una compañía corresponden unos retos. Y no hay que pensar que porque estás en todos los lados del mundo ya no tienes ningún reto. Empiezan las cosas casi más difíciles, creo. Nosotros hemos pasado en los 10 últimos años de algo como 45.000 empleados a 90.000. Casi hemos doblado el tamaño de la compañía y seguimos siendo el número 3 del mercado. ¿Por qué ha pasado esto? Hace unos 15 años sumaban los 10 grupos cerveceros principales del mundo menos de un cuarto del mercado total mundial. Y ahora, con solo 4 grupos cerveceros, tienes más de la mitad del mercado mundial. Entonces, esto es una carrera sin fin, donde si quieres quedarte como empresa independiente, tienes que seguir creciendo y tomando posiciones donde antes no estabas. Entonces, el primer reto que esto supone es adaptar tu organización. Es muy diferente tener 10 países importantes que gestionar y tener 70 países o 75 países importantes que gestionar. Entonces ponemos en marcha unos sistemas de trabajo que son muy distintos, que a veces chocan con la cultura de la compañía y de la gente, porque a todos los procesos verticales se suman procesos horizontales y a veces públicos, con todos los temas funcionales y geográficos que añadimos al sistema. Es complicado. Entonces la cultura es un elemento clave. Cuando integras compañías nuevas, cuando vas a nuevas geografías, es una oportunidad única para sumar conocimiento y talento a tu organización, con lo cual tienes que tener una postura abierta para integrar, y esto creo que en Heineken lo estamos haciendo bastante bien. La cultura actual es la suma de muchas culturas dentro de la compañía, cosas, daros ejemplos, hoy menos de la mitad de los directivos de la compañía son holandeses, por supuesto, más de la mitad son extranjeros, y esto hace 10 años no era así. Hay muchos procesos, muchas cosas que aprendimos en los países que hemos desarrollado para todo el mundo,
Un ejemplo español que es, todos sabéis que en España tenemos la mejor cerveza del mundo, y es aún un poco más verdad en Sevilla, donde inventamos hace muchos años un sistema de frío totalmente distinto al resto, que te garantiza la cerveza más fría del mundo, y todavía es así. Y este sistema ha sido tan bien montado que lo hemos copiado para todo el mundo, y ahora es un sistema que vale a la vez para nuestra marca aquí, que es Cruzcampo, y la marca Heineken en todos los sitios del mundo. Entonces, integración, adaptación de tu cultura, organización. Y luego, la dificultad probablemente más importante es cómo llevas a cabo una estrategia internacional y te aseguras que esté implementada en todo el mundo. Y esto pasa por palancas estratégicas que tú piensas a nivel internacional que se pueden replicar y que puedes medir muy bien. Para daros también unos ejemplos, tenemos nosotros 2 palancas estratégicas mundiales. Hay más, pero 2 que quiero dar como ejemplo, que son la innovación, la apuesta por la innovación y la sostenibilidad. Bueno, en todos los países del mundo hay objetivos concretos y medidos y seguidos hasta los sistemas de incentivos en estas 2 palancas estratégicas. Esto fomenta también cultura, enfoca a todo el mundo hacia una misma dirección, así que los resultados de cada país suman para la ambición del grupo. Bueno, y la última, porque esta es muy importante, es en cuanto a la gente. Aquí tenemos, por supuesto, desafíos y se trata de montar un sistema que te permita tener la flexibilidad que necesitas para cuando vas a un país donde encuentras talentos, también lleves los tuyos, para que esto se mezcle. Y lo muy divertido, muy interesante en grupos como los nuestros es que hoy en día tienes 2 tipos de mercados. Tienes los mercados maduros, por un lado, y por otro lado tienes los mercados emergentes. Y cuando quieres acelerar algo, está muy bien acoger a alguien que viene de mercados emergentes, porque la velocidad en estos mercados es, por definición, muy alta. Y cuando quieres aportar algo que más tiene que ver con la gestión, en el buen sentido de la palabra, porque necesitamos todos gestión en las compañías, bueno, son cosas que son disciplinas que están muy bien conocidas y gestionadas en los países maduros. Cuando toca a unos emergentes de pararse un poco y reorganizarse un poco, mandas a gente ahí. Entonces esto es muy interesante porque para todos, todo el mundo suma experiencia. Puedes tú llevar a nuevos destinos tus calidades, tus especialidades y enriquecer la organización donde llegas. Pero bueno, es un reto porque esto tiene que ser dinámico. Hay una demanda, hay una oferta, hay un planeta donde tú tienes que intentar llenar los vacíos y, bueno, de las compañías que encuentras por el camino, extraer el talento y no perderlo. Pero bueno, esto es los retos cotidianos de nuestra organización son estos. Muchas gracias. Y por último, Ángel, antes comentabas un poco, hacías alusión a una serie de datos de cómo ciertas empresas españolas habían aumentado tanto en facturación como habían crecido en exportaciones. Entonces, en ese sentido, en el caso concreto de ACS, bueno, yo para este acto estuve buscando algunas cosas y tal, y hay un dato ahí que a mí me parece impresionante, ¿no? Que es que hace 10 años vuestra facturación era de 8.000 millones de euros, ahora estáis en alrededor de 38.000. Hace una década el 14% procedía de los mercados exteriores y ahora precisamente ese 14% es lo que facturáis en España, ¿no? Entonces, la teoría sobre, yo creo que los directivos conocen la teoría de cómo hay que exportar, cómo hay que salir al mercado exterior, pero en la práctica, ¿cómo se consigue un hito de este tipo? Bueno, yo creo que sería muy fácil decir que teníamos una visión a largo plazo, pero no es tan así. Realmente, a principio de la década, en el año 2002-2003, cuando incorporamos Dragados al grupo, teníamos ya un porcentaje de facturación en el mercado español muy grande. Teníamos de los 8.000 millones, pues teníamos 7.000 y claro, era una concentración de actividad en un mercado que nos hacía bastante vulnerable. Cualquier cosa que pasara a ese mercado nos afectaba mucho. Entonces, impulsamos la presencia en el exterior, básicamente
dedicando recursos en los mercados que estábamos, Estados Unidos y Latinoamérica fundamentalmente, y tomamos una participación de una compañía muy grande que estaba en mercados muy atractivos. Una compañía que era socio nuestro en una compañía en Chile, Hochtief, una empresa alemana. Tomamos una participación del 25% porque tenía, aparte de presencia en Norte y Sudamérica, tenía una presencia en Australia, que era un mercado atractivo. Con eso fuimos aumentando un poco la presencia internacional, pero sobre todo la crisis que hemos sufrido a partir del año 2007, yo creo que ha sido un catalizador de este proceso. Por dos motivos. En primer lugar, porque bueno, la desaparición del mercado español de una manera tan dramática y tan rápida como ha sucedido, nos obligaba a buscar actividad en los mercados que estábamos presentes fuera. Y segundo, ha liberado a directivos muy valiosos y con mucha experiencia del trabajo que hacían. Se han quedado sin contenido y estaban con muy buena disposición para asumir el reto de crecer fuera de España. Yo diría que esas son las dos razones principales. Entonces, ¿cómo lo hemos hecho? Pues aumentando inversión en aquellos mercados que estábamos. Pasamos del 25% de inversión en Hochtief a tener un 65% prácticamente que tenemos ahora, controlando la empresa, integrándola. Y esas dos cosas, fundamentalmente, lo vuelvo a decir otra vez, porque el negocio nuestro no es un negocio en que los bienes de capital son muy importantes, es un negocio fundamentalmente de personas y de sistemas de gestión. Esto se ha hecho posible por la dedicación y la motivación de las personas que estaban realizándolo. Yo creo que eso nos ha permitido, yo diría, hacerlo quizá con tres características principales. La primera, que teníamos una estrategia muy claramente definida. El negocio nuestro es un negocio de servicios, donde tienes que prestarlo en el sitio donde estás. La importancia de tener un nivel de excelencia en el mercado donde trabajas es muy importante. En todos los mercados que estamos presentes, que fundamentalmente es por tamaño el mercado australiano, el europeo y el americano, tenemos empresas que en sus mercados son líderes indiscutibles en el negocio. Pero aparte de tener esa excelencia local, que es donde lo ejecutas, tener unas capacidades globales que te permiten obtener los recursos necesarios de manera más eficiente es muy importante. Entonces, dentro de ese nivel de excelencia local, el poder tener capitales bien como socios, bien como financiadores y talento humano que atraes de todos sus mercados como un jugador global es muy importante. La segunda cosa dentro de esta estrategia que era muy clara es que para poder hacer esto de manera eficiente tienes que estar con una descentralización operativa grande, porque claro, es un servicio que estás prestando en tiempo real y no puedes esperar a que vaya desde Sydney una toma de decisiones hasta el cuartel general, porque se ha podrido el problema y le has dado un mal servicio al cliente. Entonces, todo lo que es operativo está muy descentralizado y, sin embargo, está totalmente centralizada la estrategia de la compañía, el control de gestión y la asignación de recursos. Y, por último, tenemos un negocio en el que el nivel de riesgo es muy importante. Tenemos un sistema de control de riesgos que es uniforme para todo el mundo, de tal manera que cuando asumes un riesgo en un proyecto determinado, lo haces con el mismo criterio en todos los mercados, teniendo en cuenta las características del mercado, con lo cual la asignación de recursos es homogénea. Digamos eso como estrategia muy clara. Luego tenemos una cultura de empresa que es bastante compartida, que está basada fundamentalmente como pilar principal en el servicio al cliente. Es una cultura que los directivos de la compañía comparten y que tratan de hacerla parte del día a día de las operaciones. Un servicio al cliente como principal actividad, con una excelencia técnica muy grande y con un nivel de emprendeduría, diría, digamos, como contrario a la burocracia. Todo lo que es burocrático, en principio, no está bien visto. Sin embargo, el que tome iniciativas una persona dentro de su campo de actuación se estimula e inclusive si eso tiene algún perjuicio no se penaliza tanto cuanto se premia el éxito. Y ya por último, una presencia de estas actividades en mercados que tengan potencial de crecimiento, que sean rentables y sobre todo que sean sostenibles.
Estamos poco en países muy emergentes porque el negocio nuestro de infraestructuras en una buena parte son inversiones a largo plazo y eso exige que tengas un marco regulatorio y unas perspectivas a largo plazo que te permite invertir. Estas son un poco las características con las que estamos trabajando y yo diría que esto, como ya he dicho antes, fundamentalmente es consecuencia de unos directivos muy capacitados que tienen una cultura del negocio muy compartida y con un nivel de motivación que les hace entusiasmarse con un proyecto que para nosotros es muy atractivo. Y es básicamente la razón de cómo estamos creciendo de esta manera. Aunque ya estamos con el tiempo pues, prácticamente cumplido, por no decir que ya lo hemos hecho, hoy, en paralelo a esta jornada, hay otras pues muy enfocadas a jóvenes directivos y a gente que está haciendo máster. Y bueno, generalmente en las empresas siempre se ven los casos de éxito, cuando se ha triunfado, donde se ha dado con la tecla, pero casi telegráficamente me gustaría que los 5 me dijeseis pues a esa gente joven, ¿no? que ahora está con proyectos entre manos, ¿qué tienen que evitar para no fracasar, sobre todo cuando hacen una apuesta al exterior, que incluso puede ser la quiebra de la empresa? Entonces, bueno, para seguir con el mismo orden, Javier, ¿tú qué les recomendarías? Bueno, yo creo que entiendo que la pregunta se refiere a los jóvenes empresarios, jóvenes emprendedores, ¿no? Sí, jóvenes empresarios, jóvenes directivos. Bueno, yo creo que es distinto. Yo creo que el consejo o la opinión sería, primero, pensar en global y no pensar en pequeño. Segundo, la vida profesional es larga y hay fracasos y hay triunfos y lo que importa es una trayectoria continuada. Y tercero, yo creo que acostumbrarse a trabajar en entornos cambiantes y complejos y a pivotar el desarrollo profesional sobre la capacidad de dirigir y liderar personas y no solo tener conocimientos que cada vez van a ser más accesibles y más fáciles de adquirir por medios múltiples. Es muy difícil seguir esto y yo creo que es absolutamente correcto. Yo creo que indudablemente también es la parte de disfrutarlo y disfrutar del hecho de que las oportunidades ya son mucho más amplias de lo que eran antes, a pesar del entorno económico en términos de la globalización y la internacionalización. José Luis. Sí, bueno, antes lo he apuntado. A los jóvenes en general, que se vayan. 1 o 2 años fuera, ya volverán, y volverán con una formación que necesitarán. Bueno, en lo que ha dicho Javier lo suscribo totalmente. Lo sintetizaría. Las 3 T's: talento, trabajo, tenacidad. Richard. Riesgos no veo ninguno. Hoy hay muchísimas oportunidades en el mundo. Es un mundo apasionante, muchas cosas que se están pasando en muchos sitios. Los españoles tienen que atreverse a unirse, a descubrir este mundo, mucho más de lo que están haciendo hasta ahora, con más flexibilidad y siempre hay que sentirse muy orgulloso de ser español, porque vale la pena. Sí, vamos, yo incidir otra vez en lo que decía José Luis. Yo creo que así como antes notabas mucho la diferencia entre posgraduados españoles y anglosajones, los españoles lo normal es que siguieran en España y a ser posible en su pueblo. Y los anglosajones, ninguno se planteaba quedarse en Inglaterra, se iban todos por ahí fuera. Yo creo que sería casi obligatorio un servicio militar, entre comillas, profesional, pasar una temporada larga, pero larga, 3, 4 años, por ahí fuera en empresas líderes de su sector, porque aprendes mucho. La formación técnica, que es fundamental, se enriquece tremendamente cuando la pones en práctica en entornos variados y diversos. Y eso yo creo que sería mi recomendación, sin duda ninguna, salir fuera. Pues muchísimas gracias a los 5, no nos hemos pasado por mucho y gracias por su atención.